fui a cenar con mis padres al restaurante que siempre frecuentábamos, esos momentos en los que todo parecía encajar con la tranquilidad de la rutina, las caras conocidas, el camarero que nos conocía por nombre, los platos favoritos elegidos casi sin pensarlo. Estaba allí, sonriendo, contando un chiste tonto, cuando miré a un lado y vi una escena que me dejó sin aliento. Mi esposa. Sentada a la mesa con otro hombre. No era un amigo, ni un familiar. El jefe. El hombre en el que había reparado con demasiada frecuencia en sus conversaciones, ese nombre que surgía de vez en cuando, siempre como alguien exigente, alguien a quien necesitaba impresionar. Pero no fue su nombre lo que me abrió los ojos. Fue el contacto. La forma en que se inclinó, la forma en que su sonrisa era diferente, más ligera, más íntima. El mundo giró a cámara lenta durante unos segundos. Me levanté, caminé hacia ellos y vi algo en sus ojos que nunca olvidaré, miedo. No era culpa. Era miedo a ser descubierta. Se quedó paralizada. Como si el tiempo se hubiera detenido entre nosotros. Dije, en voz baja y firme, controlando cada sílaba, ¿qué haces? ¿Vienes a cenar con tu jefe y no me cuentas nada? Mis padres están en la mesa de al lado viendo todo esto. Espero que puedas explicarme algo. El jefe, sin saber dónde esconder la cara, tragó saliva con dificultad e intentó murmurar algo, pero lo ignoré. Solo la miré a ella. Y vi el momento exacto en que se dio cuenta de la magnitud de su error. La vergüenza se extendió por su rostro como una mancha de vino sobre una tela blanca. Pero lo que vino después fue peor. No fue el escándalo, no armé ningún escándalo. Volví a la mesa, terminé mi copa de vino como si nada hubiera pasado, me tragué la cena seca como una piedra y besé a mi madre en la frente. Cuando llegué a casa, esperé. 2 horas. 3. 4. No regresó. Eran casi las 4 de la mañana cuando cogí un bolígrafo, dejé la sentencia de divorcio sobre la mesa, junto con los anillos, y me fui. Sin armar un escándalo. Sin armar un escándalo. Simplemente, me fui. Salí a la carretera como si me alejara de toda una vida. Y así fue. Una ciudad nueva, una habitación vacía, silencio. Pero llevaba conmigo el peso de cada momento compartido con ella. Los cumpleaños. Las noches de conversación. Los viajes. La forma en que solía dormir de frente a mí. Todo. También llevaba el peso de lo que no notaba. Las noches en que llegaba tarde y yo culpaba al tráfico. Las cenas aplazadas. Los silencios cada vez más largos. Creí que necesitaba espacio. Solo necesitaba otro hombre. Pasaron los meses. Y fue allí, en la nueva ciudad, entre cajas sin desempacar y un apartamento con olor a pintura fresca, que empecé a reaprender a vivir. Poco a poco, recuperé el aliento, mirándome al espejo con menos ira. Reconecté con quien era antes de ser esposo. Antes de ser traicionado. Antes de sacrificarme por amor. Conocí gente nueva. Una nueva rutina. Y, finalmente, una nueva mujer. Pero eso vino después. Porque el dolor, sobre todo, necesitaba ser sentido. Y lo fue. En cada amanecer solitario, en cada comida silenciosa, en cada noche que despertaba pensando que estaba a mi lado. Mientras tanto, ella, se encontró sola. Porque lo que parecía un mundo nuevo para ella, el mundo del estatus, la seducción, el reconocimiento, empezó a vaciarse. Se dio cuenta, gota a gota, de que ese roce de la mano en la mesa del restaurante no valía lo que había perdido. Que el hombre que le sonrió esa noche no conocía sus miedos, sus rarezas, su forma de reír. Cambió el amor verdadero por un juego de vanidad. Y cuando el juego terminó, no quedó nada más que su propio reflejo. Descubrió que incluso podría haber ganado una cena elegante, pero perdió los abrazos nocturnos, los silencios compartidos, los abrazos en las noches frías. Y fue cuando intentó regresar, cuando finalmente comprendió la profundidad del hoyo que había cavado, que se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Me buscó. Descubrió la ciudad. Me envió un mensaje. Me llamó. Se presentó en la nueva dirección.
La vi de lejos. El mismo rostro, ahora cansado. La misma mirada, pero apagada. No necesité decir nada. El silencio fue suficiente. Ella entendió. Comprendió que el amor, traicionado, no regresa. Puede que incluso se perdone, pero nunca volverá a ser lo mismo. Su tiempo se había acabado. Y el mío, por fin había comenzado. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que solo fue esa vez, que no pudo con la presión, que se perdió a sí misma. Habló de extrañarme, de lo que habíamos pasado, de los planes que teníamos. Lo escuché todo. En silencio. Porque lo que tenía que decirle, ella ya lo sabía. Su amor murió en el momento en que eligió otro regazo. Y el mío renació en el momento en que tuve el coraje de irme. Quería entender por qué ya no la miraba como antes, porque mi tono era frío, porque había alguien más a mi lado. Y todo lo que podía pensar era, porque ahora, he aprendido el valor de un amor que no defrauda. Pero quizás lo que más la destruyó no fue el fin de su matrimonio. Fue descubrir que la traición no era solo contra mí. Era contra ella misma. Todo lo que decía ser, fiel, leal, comprometida, una mujer de valores, se esfumó. La traición le arrebató su propia identidad. Se miró al espejo y no se reconoció. Cambió el amor por una aventura. La seguridad por una ilusión. Y cuando el encanto se desvaneció, solo quedó el eco de su propia decisión. Ella intentó reconstruir su vida. Pero algo se rompió. Algo que ya no tiene sentido. Él intentó nuevas relaciones, pero otros nunca confiaron en él como yo. Ella intentó salir con amigos, pero la imagen de esa cena, del momento en que me vio frente a ella, aún la perseguía. Él intentó fingir que todo estaba bien. Pero la verdad, esa maldita verdad, siempre regresaba. De madrugada. En silencio. Cuando nadie la ve. Porque el mayor castigo no es el fin del amor. Es seguir viviendo después de destruirlo. Y ahora, quizá, se pregunta cada día, si hubiera sido sincera esa noche, si me hubiera llamado antes de irse con él, si me hubiera mirado a los ojos y me hubiera dicho que algo andaba mal, ¿seguiríamos juntos? Pero la vida no se construye con sí. Se construye con decisiones. Y ella eligió. Y yo también. Seguí adelante. Ella se quedó atrás. Pero la pregunta que nunca desaparece, y que tal vez algún día necesitará respuesta, es, ¿qué habría pasado si, esa noche, ella hubiera regresado a casa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera esperado otra hora? ¿O ella, llegó primero? Quizás todo sería diferente. O tal vez, era exactamente lo mismo. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de engaño, todas las historias que escuchas son ficticio, creado para mostrar cuánto la infidelidad destruye relaciones, familias y vidas enteras. La moraleja de cada historia es clara, hacer trampa nunca vale la pena. Prepárate ahora para sumergirte en otra película intensa, realista y chocante. Siéntate y respira profundamente. La historia está por comenzar. Lucas siempre había sido un hombre de estructura sólida, de esos que llevan la serenidad en la mirada y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros sin hacer alarde. Creció en una familia tradicional, rodeado de valores sólidos y pocas extravagancias. Sus padres, Jorge y Elena, cultivaron un matrimonio tranquilo a lo largo de los años, de esos que se fortalecen con hechos que con palabras. No había escenas dramáticas en casa, ni grandes cenas con discursos de amor eterno, pero sí presencia, fidelidad, respeto y, sobre todo, constancia. Lucas absorbió todo esto como quien bebe de la fuente que moldearía sus propios afectos y, más tarde, sin darse cuenta, intentaría replicar ese mismo modelo de relación con la mujer que había elegido para su vida, Clara. Clara, por otro lado, era el polo opuesto. Hija única de padres separados desde la infancia, creció entre hogares y afectos desconectados. Su madre, fría y calculadora, siempre le enseñó que la estabilidad era una ilusión y que el amor era un recurso que se podía usar o descartar, según conviniera. Su padre, ausente, prefería rehacer su vida en otro estado y mantener a su hija a distancia, reemplazando el afecto con depósitos bancarios mensuales y breves llamadas telefónicas en ocasiones especiales.
Clara aprendió desde muy joven a protegerse emocionalmente y a destacar en su entorno. Inteligente, elocuente, ambiciosa y con un encanto natural que llamaba la atención allá donde iba, siempre le resultó fácil forjar vínculos superficiales, pero inmensamente difícil entregarse de verdad. El encuentro entre Lucas y Clara se produjo inesperadamente durante una conferencia sobre gestión emocional en el trabajo. Lucas había sido invitado por un amigo psicólogo, y Clara estaba allí a petición de su empresa, una multinacional que priorizaba el desarrollo personal y la inteligencia interpersonal. Al final del evento, se encontraron al salir. Un libro se cayó del bolso de ella y él se agachó a recogerlo. La conversación que siguió fue natural y fluida, casi como si ya se conocieran. Durante los días siguientes, intercambiaron mensajes tímidos, luego cafés informales, y en pocos meses, ya vivían juntos. Su relación creció con la elegancia de las cosas que parecen demasiado buenas para salir mal. Lucas era paciente, servicial, atento y se esforzaba por demostrar la importancia de Clara en su vida con pequeños gestos. Le preparaba el desayuno los fines de semana, le dejaba notas de aliento en la puerta del refrigerador y conocía hasta el más sutil detalle de su estado de ánimo, su mirada cuando quería silencio, la mirada perdida cuando estaba frustrada e incluso la sonrisa disimulada cuando quería ocultar su incomodidad. Clara, al contrario de lo que esperaba de sí misma, poco a poco se dejó involucrar. Lucas fue el primer hombre que no le exigió máscaras, que no puso a prueba los límites de su independencia ni cuestionó su ambición. Con él, se sentía segura, una sensación que nunca antes había experimentado. El matrimonio surgió de forma natural. Sin ostentación, pero con belleza. Una ceremonia íntima, rodeados de amigos sinceros, y la silenciosa promesa de una vida que se desarrollaría codo con codo. Con el tiempo, construyeron juntos el apartamento de sus sueños, decorado hasta el último detalle por Clara, quien tenía un agudo sentido de la estética y disfrutaba sintiendo que cada rincón de la casa reflejaba un trocito de su historia. La rutina, por monótona que pudiera parecerles a otros, era un paraíso para ellos. Cenas caseras, películas los sábados, escapadas en vacaciones y un objetivo común, tener hijos en el momento oportuno, cuando ambos estuvieran emocionalmente preparados. Clara había crecido con miedo a la maternidad, como si repetir el abandono de su infancia fuera inevitable. Lucas respetó ese momento. Nunca la presionó, nunca exigió. Dijo que preferiría tener un hijo cuando ella estuviera segura de ello, que apresurar algo que debería haber sido fruto del amor y la dedicación, no de la ansiedad. Para la mayoría, eran la pareja perfecta. Y por un tiempo, incluso lo parecieron. El vecindario los adoraba. Eran educados, discretos y siempre estaban juntos en los eventos sociales. En el condominio, todos comentaban lo ejemplar que era Lucas como esposo y lo fuerte, hermosa y admirablemente equilibrada que era Clara. Entre sus amigos, eran modelos a seguir. Quienes ya habían pasado por divorcios o relaciones fallidas los miraban con cierta envidia, como si su conexión fuera demasiado rara para durar para siempre. Y, en efecto, había química, una complicidad sincera. Pero también había silencios. Pequeñas dudas que crecían sutilmente entre conversaciones. Lucas trabajaba en un estudio de arquitectura y pasaba parte del día fuera, pero se aseguraba de regresar temprano siempre que podía. Priorizaba la presencia, sabiendo que el tiempo era una moneda valiosa. Clara, por su parte, continuó su trayectoria profesional. Obtuvo reconocimiento, ascendió posiciones importantes y se volvió cada vez más indispensable en su campo. Sin embargo, junto con su ascenso llegaron las ausencias. Viajes frecuentes, cenas con compañeros de trabajo, reuniones fuera de horario, mensajes sin respuesta. Lucas lo comprendía. Sabía lo importante que era esto para ella y estaba orgulloso de sus logros, incluso cuando la extrañaba. Pero había momentos en que se encontraba mirando el lado vacío de la cama y sintiendo una opresión en el pecho. No porque sospechara nada, sino porque extrañaba a la mujer con la que compartía planes. Extrañaba las conversaciones nocturnas sobre el futuro, las bromas sencillas durante la cena, las miradas cómplices sobre asuntos triviales. Clara estaba allí, pero al mismo tiempo, parecía cada vez más distante. Siempre con prisa, siempre resolviendo algo, siempre con la mirada fija en algo más que en sí mismo. Lucas intentaba no albergar esa sensación. La atribuía a la época, al estrés, a las exigencias externas.
Y trataba de compensarla con aún más cariño, más atención, más paciencia. Clara, por su parte, sentía una inquietud que no podía identificar. No era infelicidad. Era algo más sutil, como un vacío que crecía cuando los logros profesionales ya no la llenaban como antes. A veces se miraba al espejo y se preguntaba qué más le faltaba. Tenía un esposo amoroso, una casa hermosa, un trabajo prestigioso. Pero algunos días, sentía que todo eso no era suficiente. Y este sentimiento la hacía sentir culpable, porque sabía que cualquier mujer en su posición se consideraría realizada. Así que me tragué la incomodidad y seguí adelante, sin compartirla. Lucas empezó a observarla con más atención. Se dio cuenta de lo lenta que era para sonreír. De lo inquieta que estaba. De cómo evitaba mirarlo durante largos ratos. Y, sin embargo, él permanecía a su lado como un pilar. Preparaba sus comidas favoritas cuando sabía que llegaría agotada. Se encargaba de todo en la casa para que ella no tuviera que preocuparse. Y, en los momentos más alegres, todavía la hacía reír con su serenidad, sus bromas discretas y su discreta ternura. Y fue en este frágil equilibrio entre la rutina y la ausencia que la historia empezó a tomar forma. La casa seguía organizada, el café seguía sirviéndose, las cenas seguían existiendo los fines de semana. Pero había algo invisible entre ellos. Una pared de cristal que solo uno de ellos podía ver con claridad. Clara cargaba con un peso que aún no sabía cómo manejar. Una incomodidad que crecía en su pecho sin una forma clara. Y Lucas, aún sin saber por qué, sentía que su amor se sometía a una prueba silenciosa, quizás la más grande que jamás habían enfrentado. Lo que ninguno de los dos pudo prever fue que el vínculo aparentemente inquebrantable estaba a punto de ser puesto a prueba cruelmente. Y que el silencio entre ellos, cultivado durante tanto tiempo como señal de respeto y libertad, se convertiría en el mayor abismo que jamás había existido entre dos corazones. Se tomaría una decisión. Se cruzaría una línea. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, ninguno de los dos saldría entero. Pero incluso entonces, aún había amor. Aún había buenos recuerdos. Aún existía, sobre todo, la ciega esperanza de que todo fuera solo una fase. Porque a veces los terremotos más grandes comienzan con pequeños temblores que casi nadie nota. Y lo que parece sólido, se derrumba sin previo aviso. Los días siguientes se sintieron como una extraña coreografía entre dos cuerpos que una vez bailaron juntos, pero que ahora se movían a ritmos diferentes. Clara se distanció cada vez más, y Lucas intentó llenar los espacios que ella dejaba vacíos con una atención aún más intensa, como si solo el amor pudiera equilibrar ambas partes de una relación. Empezó a despertarse antes que ella, y aunque no durmiera bien, seguía preparando el café con el mismo esmero de siempre. Notó que ella comía menos, pasaba más tiempo con el teléfono y, a veces, salía de casa con la expresión de quien lleva una carga invisible. Lucas no hizo preguntas, solo observó. En su interior, algo se agitaba lentamente. Una intuición silenciosa comenzaba a arraigarse. Clara, mientras tanto, se encontraba inmersa en un torbellino que no podía controlar. Las exigencias de su trabajo seguían siendo exigentes, y su repentino ascenso dentro del equipo directivo trajo consigo nuevas presiones. Era admirada, temida, elogiada por sus resultados. Pero, al mismo tiempo, se sentía una impostora por dentro. La imagen que proyectaba en público contrastaba con los conflictos que crecían silenciosamente en su interior. Ya no sabía cómo expresar con claridad sus sentimientos por Lucas, pero tampoco sabía cómo vivir sin él. Su afecto la conmovía, pero ya no la reconfortaba. Su presencia era constante, pero ya no la reconfortaba. Su mundo era un mero conjunto de logros y metas, pero faltaba algo esencial, y ese algo no podía identificarlo. Lo buscaba en otras cosas. En otras perspectivas. Las reuniones con el nuevo director de la empresa, Daniel, comenzaron como cualquier otra relación profesional. Era seguro de sí mismo, carismático y estratégico. Tenía esa presencia que llena una sala sin esfuerzo. A diferencia de Lucas, Daniel era incisivo, provocador y constantemente desafiante. Clara se sintió puesta a prueba y, al mismo tiempo, intrigada por la forma en que la miraba, como si viera algo que otros no podían ver. Poco a poco,
sus intercambios comenzaron a trascender la profesionalidad. Lo que al principio parecía mera admiración se convirtió en complicidad, luego en ironía y, finalmente, en insinuación. Clara al principio se retractó. Pensó que no tenía sentido. Pero la verdad es que sentía algo que no había experimentado en años, emoción. Lucas empezó a notar sus ausencias. No eran solo físicas, sino emocionales. Él hablaba, y a menudo, ella no escuchaba. Le tocaba el brazo en la cama y sentía su cuerpo rígido, como si estuviera obligada a acostarse junto a alguien. Intentó no dramatizar, creía que los matrimonios pasaban por etapas, y prefería creerlo. Una noche, decidió preparar una cena especial en casa. Eligió su vino favorito, preparó el plato que había aprendido hacía años solo porque a ella le encantaba, y puso la mesa con velas. Clara llegó tarde, se excusó por una reunión larga y, al ver su esfuerzo, intentó parecer conmovida, pero había una sombra en sus ojos que Lucas notó. Sonrió, pero no duró más de un segundo. Al día siguiente, Lucas se fue a trabajar y olvidó su celular en casa. Clara lo vio en la cómoda y no pudo resistirse. Agarró su teléfono y una extraña culpa la invadió al darse cuenta de que no había nada oculto. Ni conversaciones sospechosas, ni mensajes dudosos, solo la pura rutina de un hombre que, a diferencia de ella, era transparente. Esto la desestabilizó. ¿Cómo podía alguien ser tan fiel, tan honesto, tan disponible? Era casi injusto. Pasó el día inquieta, y esa noche, cuando Daniel la invitó a cenar, para coordinar estrategias fuera del ámbito empresarial, aceptó. Sabía que no era solo eso. Y en el fondo, deseaba que no lo fuera. La cena con Daniel tuvo lugar en un restaurante que Lucas y Clara frecuentaban a menudo. Esto debería haberla hecho reflexionar, pero no fue así. La conversación fluyó con naturalidad, y entre risas y copas de vino, Clara empezó a sentir que tenía el control, que merecía sentirse deseada. Daniel le tocaba la muñeca cuando reía, la felicitaba por su forma de afrontar los retos y le susurraba dobles sentidos que ella fingía no oír, pero que resonaban en su cuerpo. Cuando se ofreció a llevarla, dudó unos segundos. Pensó en Lucas, en la casa, en la cena de la noche anterior, en el café que prepararía al día siguiente. Pero también pensó en sí misma, en el vacío que crecía en su interior. Y entonces aceptó. En los días siguientes, Clara empezó a moverse en dos direcciones. Durante el día, se ponía la máscara de la profesional ejemplar. En casa, desempeñaba el papel de la esposa actual, con un esfuerzo que empezaba a pasar factura. Lucas, sin embargo, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El perfume diferente algunas noches. Los mensajes respondidos apresuradamente. La ropa elegida con más cuidado, no para él, sino para otros ojos. La falta de brillo en sus ojos, la vacilación en sus gestos cariñosos. No dijo nada. Pero lo sintió. Como quien ve cómo se borra lentamente una pintura e intenta, en vano, salvar las huellas con sus propias manos. Un viernes por la noche, los padres de Lucas lo llamaron y lo invitaron a cenar. Con una opresión en el pecho, sugirió que Clara se uniera a ellos. Ella sonrió con esfuerzo, diciendo que estaba agotada y que prefería descansar. Él asintió, comprendiendo, pero algo en su interior ya se estaba rompiendo. Sin embargo, Clara cambió de opinión justo antes de irse. Dijo que se sentía mejor y que los vería en el restaurante después de resolver un asunto del trabajo. A Lucas le pareció extraño, pero no dijo nada. Llegó al restaurante con sus padres, pidió su mesa habitual y, durante toda la cena, no dejó de mirar hacia la entrada. Esperaba verla en cualquier momento. Y así fue. Pero no de la forma que imaginaba. Clara entró al restaurante riendo, con la mirada fija en Daniel, que caminaba a su lado. Estaban tan absortos el uno en el otro que no se percataron de lo que pasaba. Daniel le rozó la espalda suavemente mientras la acompañaba a la mesa, y Clara, sin darse cuenta, se sentó justo a la vista de Lucas y sus padres. Fue entonces cuando se levantó. Cruzó la sala con paso firme y se paró frente a ella. La expresión de sorpresa de Clara se transformó en asombro. Daniel retrocedió de inmediato, sin saber qué decir. Lucas miró a su esposa con una mirada que no reflejaba ira, solo decepción.
Dijo, en voz baja y controlada, pero llena de dolor, ¿qué haces? ¿Vienes a cenar con tu jefe y no me cuentas nada? Mis padres están en la mesa de al lado viendo todo esto. Espero que puedas explicarme algo. Clara se quedó paralizada. Por un segundo, no se oyó nada. Todo el restaurante parecía haber desaparecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no caían. Respiraba agitadamente, le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Daniel intentó decir algo, pero Lucas lo ignoró por completo. Regresó a la mesa, terminó su vino, sonrió a sus padres con frialdad y dijo que tenía que irse. Clara no lo siguió. Simplemente permaneció allí sentada, con el cuerpo inmóvil y el alma desmoronada. Esa noche, Lucas llegó a casa, fue a su oficina, abrió el cajón donde guardaba documentos antiguos y sacó la carpeta con el contrato matrimonial. Junto a ella, una hoja en blanco. Escribió la carta de divorcio con tinta negra, sin tachaduras, con la serenidad de quien no esperaba nada más. La dejó sobre la mesa de la sala, junto a los anillos, y se fue con una pequeña maleta. No se llevó gran cosa. Solo ropa, documentos y un corazón que latía en silencio, intentando convencerse de que era hora de irse. Horas después, Clara llegó a casa y, al ver la carta, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se sentó en el sofá con la hoja de papel en las manos, pálida y con la mirada perdida. Su mundo, que hasta entonces parecía estar bajo control, empezaba a desmoronarse. Por primera vez, sintió el verdadero impacto de las decisiones que había tomado. Por primera vez, se dio cuenta de que había superado el punto de no retorno. Pero lo que Clara aún no sabía era que lo que vendría después no sería solo el fin de un matrimonio. Había algo mucho más profundo, una revelación aún por hacerse. Algo que cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre Lucas, y sobre la vida que habían construido juntos. El amanecer cayó pesado, como el silencio dentro de ese apartamento vacío. Clara se sentó en el sofá durante horas, con la mirada fija en la carta que ya no podía leer. La tenue luz de la lámpara a su lado se reflejaba en el papel, mientras que el mundo a su alrededor parecía congelado en el tiempo. El televisor estaba apagado, su celular en silencio, la casa impecablemente ordenada, pero ya sin vida. Las maletas de Lucas ya no estaban en el pasillo, ni el olor del café que solía preparar. No quedaba nada más que el vacío de una elección que, hasta entonces, había fingido no definitiva. Y ahora lo era. Por la mañana, intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado. Su corazón se sentía destrozado. Intentó racionalizar los eventos, como siempre lo hacía, tratando de encontrar lógica donde solo había sentimiento. Pero esta vez, las justificaciones no vinieron. Ninguna frase tenía sentido. Ninguna explicación parecía suficiente. En los días siguientes, Clara no pudo trabajar. Pidió una licencia alegando agotamiento. Pasó horas encerrada en su habitación, hojeando fotos antiguas, escuchando mensajes de voz antiguos, intentando encontrar en los archivos digitales al hombre que una vez dijo amar. Y a la mujer que ella misma había sido. Él no se reconocía. No solo por la traición en sí, sino por lo que ella había dejado morir en su interior. Se sentía como una impostora en su propio cuerpo, incapaz de comprender cómo había permitido que todo se derrumbara tan fácilmente. Por primera vez, se enfrentó a lo que más había evitado en toda su vida, el espejo. Y en él, lo que vio no fue una mujer libre, deseada y exitosa. Era una mujer vaciada por dentro, cargando con los fragmentos de un amor que había destruido con sus propias manos. Le tomó semanas armarse de valor para buscarlo. Descubrió, a través de un amigo en común, que Lucas se había mudado a otra ciudad y había comenzado una nueva vida en un pequeño apartamento cerca del centro, lejos de los lugares que ambos frecuentaban. La noticia la paralizó. No solo estaba herido. Había elegido no mirar atrás. Aún así, Clara decidió ir con él. No sabía exactamente qué decirle. Tal vez disculparse. Tal vez rogar por una segunda oportunidad. Tal vez solo escuchar lo que tenía que decir. Quería verlo. Ver si sus ojos aún contenían algo más allá del dolor. Cuando llegó, no tuvo el coraje de llamar.
Se quedó al otro lado de la calle, mirando la ventana, esperando alguna señal, como una adolescente cargada de culpa. Hasta que se abrió la puerta del edificio y apareció Lucas. No parecía el mismo. Ya no era el hombre destrozado de la noche en el restaurante. Había ligereza en sus hombros, serenidad en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado algún tipo de paz. Clara sintió que se le revolvía el estómago. Llevaba una bolsa de pan y fruta, caminaba despacio, jugueteando con su teléfono celular. Cruzó la calle y lo llamó. El nombre escapó de sus labios con un temblor casi infantil. Lucas se detuvo, miró y, durante unos segundos, no mostró reacción. Simplemente la miró fijamente. Sus ojos eran diferentes. Más firmes. Más distantes. Clara se acercó e intentó sonreír, pero su rostro era un mapa de culpa. Dijo que necesitaba hablar con él, que no podía vivir más con ese sentimiento atrapado en su pecho. Lucas asintió y dijo que la acompañaría a un café cercano. Pero su expresión era neutral, como si aceptara por cortesía, no por deseo. Se quedaron sentados en silencio. Ella no sabía por dónde empezar. Él pidió café solo. Ella pidió agua. Y entonces, tras un largo minuto, Clara abrió la boca. Dijo que sabía que lo que había hecho era imperdonable, que entendía si él no quería escuchar más. Pero necesitaba contárselo todo. Todo lo que había sentido. Todo lo que no había dicho. Todo lo que la había llevado a ese punto. Lucas escuchó sin interrumpir. Simplemente miró al vacío, como si ya supiera cada palabra antes de que la dijera. Clara continuó, hablando de sus miedos, la presión constante por ser perfecta, el deseo de sentirse viva de nuevo y la sensación de perder algo dentro de sí misma. Lloró, pero sin armar un escándalo. Las lágrimas cayeron en silencio, como si cada una cargara con un recuerdo, un error, una decisión equivocada. Lucas respiró hondo. Dijo que no estaba allí para juzgar, que no era juez de nadie. Pero ella necesitaba saber algo. Algo que él nunca había dicho. Algo que se había guardado para sí durante mucho tiempo, esperando el momento oportuno. Y ese momento, por doloroso que fuera, había llegado. Clara lo miró sorprendida. Creyó haberlo oído todo. Pero él continuó. Le contó que meses antes de que todo se derrumbara, le había preparado una sorpresa. Un regalo. Un gesto que simbolizaba el nuevo comienzo que tanto deseaba con ella. Le explicó que durante mucho tiempo había sentido que Clara estaba infeliz, distante, confundida. Y en lugar de confrontarla, decidió actuar con amor. Dijo que, esa semana en que ella tuvo ese largo viaje de trabajo, él también viajó. Pero no por trabajo. Lucas había ido a buscar algo especial. Un proceso que mantuvo en secreto porque creía que sería una sorpresa. Dijo que pasó semanas reuniendo documentos, firmando papeles, yendo a citas. Clara no entendía. Entonces sacó una foto de su bolsillo y la puso frente a ella. Era la foto de un niño. Un bebé. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. No podía articular palabras. Lucas respiró hondo y continuó. Dijo que en los años que estuvieron juntos, sabía que ella siempre había tenido miedo de ser madre, pero él siempre había soñado con formar una familia. No por presión, sino por deseo genuino. Y que cuando se dio cuenta de que ella podría no querer eso nunca, decidió tomar otro camino. La adopción. Dijo que no quería presionarla. Que la amaba tanto que estaba dispuesto a amar a un niño solo, pero aún así, con espacio para ella, si alguna vez cambiaba de opinión. Clara tembló. Intentó comprender lo que decía. Lucas le reveló entonces que había iniciado el proceso de adopción meses antes de la separación. Ya conocía al niño. Ya lo había tenido en brazos. Un bebé de 6 meses que había sido abandonado en una maternidad recién nacido. Lucas se había enamorado de esa mirada. Y creía, con todo su corazón, que Clara, con el tiempo, también podría quedar encantada. Por eso no se lo había dicho antes. Quería que fuera una sorpresa. Un gesto de amor. Una nueva etapa para ambos. Pero cuando llegó el día de presentarle todo,
fue precisamente el día que la vio con Daniel en el restaurante. Y allí, en ese instante, todo cambió. Clara se llevó las manos a la cara, conmocionada. Las lágrimas le caían a borbotones. No podía contener las lágrimas ni el dolor. La imagen del niño frente a ella la abrumaba. Lucas miraba fijamente la mesa, con los ojos llorosos, pero sin lágrimas. Dijo que, tras la separación, decidió seguir adelante con la adopción. Que el niño ahora estaba con él. Y que su nombre era el mismo que habían imaginado juntos, durante una conversación casual, años atrás, una mañana temprano. Clara recordaba ese nombre. Recordaba la conversación. Recordaba todo. Y se derrumbó. Lucas entonces dijo que no era mala persona. Pero que se había extraviado. Que quizás aún había tiempo para encontrarse a sí misma, pero que sus caminos ya no se cruzaban. Dijo que la había esperado durante años, incluso cuando ya no estaba. Que lo había intentado por todos los medios. Pero ahora tenía a alguien que dependía de él. Alguien que necesitaba lo mejor de él. Y que ya no podía permitirse vivir con alguien que no conocía el valor del amor verdadero hasta que lo perdía. Clara intentó hablar. Dijo que quería conocer al chico. Que quería formar parte de ello. Pero Lucas se levantó, pagó la cuenta, le agradeció la conversación y dijo que tal vez algún día, cuando el chico fuera mayor, podría verlo. Pero por ahora, lo que más necesitaba era proteger a su hijo de la inestabilidad que una vez destruyó todo en lo que creía. Y entonces se fue. Sin mirar atrás. Clara permaneció sentada, con el rostro entre las manos, sintiendo que en ese momento había perdido no solo a su esposo, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo. Un hijo que nunca conoció. Un amor que despreció. Y a sí misma. Porque más que traicionar a un hombre, había traicionado a la mujer que decía ser. Y ahora, solo le quedaba vivir con lo que ella misma decidió destruir. La semana siguiente pasó como un borrón para Clara. No recordaba qué había hecho, qué había comido, ni siquiera qué día de la semana era. Simplemente se despertaba, paseaba por la casa en silencio y se sentaba en el suelo de la sala como esperando que algo sucediera, pero sin saber ya exactamente qué. Las palabras de Lucas resonaban como un susurro ensordecedor, repitiéndose en su mente como una maldición, el nombre del niño, la adopción silenciosa, la elección que él hizo por amor, mientras ella lo destruía todo por impulso. La imagen del hijo que nunca conoció la acompañaba en cada gesto, en cada rincón de la casa. Era como si ese niño hubiera estado allí antes, esperándola, y ahora estuviera en otro lugar, amado y cuidado, pero no por ella. Dolía de una manera que nunca antes había sentido. Era un dolor que ya no era de arrepentimiento ni culpa. Era duelo. Por el futuro que ya no existía. La ciudad se sentía diferente. Las calles por las que caminaba ahora le parecían extrañas. Entró en los cafés a los que solía ir con Lucas y sintió el espacio más estrecho, más frío. Los lugares que una vez fueron escenarios de amor ahora la abrumaban con recuerdos. Impulsivamente, condujo hasta la escuela de Lucas, sabía que había comenzado a enseñar arquitectura de nuevo como voluntario en una institución local. Lo vio de lejos, fuera de la puerta. Tenía niños sentados a su alrededor, explicando algo en una pizarra improvisada. Y entre ellos, un niño pequeño, de mirada atenta y risa ligera, que se arrojó a su regazo con familiaridad y afecto. Era él. Su hijo. El niño que nunca se había atrevido a desear. Clara se llevó la mano a la boca, ahogó un sollozo y se fue antes de que nadie la viera. Al día siguiente, recibió un mensaje de un número que no reconoció. Era una trabajadora social. La mujer dijo que estaba a cargo del caso de adopción de Lucas y que él había autorizado una conversación informal con Clara, si así lo deseaba. Nada formal, nada definitivo. Solo una conversación. Clara respondió que sí casi sin pensarlo. Quedaron en verse en una placita tranquila, a última hora de la tarde. Cuando llegó, la trabajadora social ya estaba allí, con una expresión amable. Hablaron durante casi una hora. La mujer dijo que el niño estaba bien, tranquilo, inteligente y cariñoso. Que Lucas lo adoraba.
Dijo que el proceso fue rápido porque el niño ya había sido rechazado por 2 parejas antes, y que Lucas, al verlo, dijo con firmeza, «Es él. He esperado demasiado». Eso dolió más que cualquier acusación. Clara apretó los dedos sobre su regazo y preguntó si podría verlo algún día. La trabajadora social dijo que dependería de Lucas y, sobre todo, del niño. No era una decisión sencilla. Pero que podía escribir una carta si quería. Clara asintió, cogió un cuaderno y escribió allí, en silencio, durante casi media hora. Le entregó la hoja doblada a su asistente sin releerla. Eso era todo lo que podía hacer por ahora. En los días siguientes, Clara regresó al trabajo. Él intentó recomponerse, al menos por fuera. Vestía elegante, sonreía en las reuniones y mantenía un tono profesional. Pero por dentro, era diferente. Había perdido el impulso. Empezó a salir temprano de la oficina. Al volver a casa, se miraba fijamente en el espejo sin huir. Empezó terapia. Por primera vez en su vida, dijo en voz alta que tenía miedo de ser como su madre. Que él siempre había pensado que el amor significaba ceder el control. Que se había rendido al éxito porque creía que solo sería respetada en la cima. Pero la cima estaba fría. Y ahora, lo único que quería era un abrazo que ya no existía. Casi 2 meses después, recibió una llamada. Era Lucas. Su voz era tranquila, sin resentimiento. Dijo que había leído la carta. Y que el niño también. Que, con la ayuda de la trabajadora social, la había leído en voz alta y le había preguntado si la mujer de la carta era la niña de las fotos antiguas. Clara tragó saliva con dificultad. Lucas dijo que el niño no lo entendía todo, claro, pero tenía curiosidad. Quería saber si también le gustaba jugar con coches. Y si sabía hacer pastel de chocolate. Clara sonrió entre lágrimas. Lucas entonces dijo que aceptaría una cita. Una cita breve, en un parque, donde el niño pudiera ver que la mujer de la carta era real. Pero sin expectativas, sin promesas. Clara simplemente le dio las gracias. Su voz se fue apagando. Y fijaron una cita para el domingo. El domingo, llegó temprano. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje. Llevaba un pequeño libro infantil con una dedicatoria manuscrita. Cuando vio a Lucas acercarse con el niño, su corazón se aceleró. El niño corrió delante, con energía alegre. Se detuvo al verla. La miró con curiosidad, luego a Lucas, quien asintió. El niño se acercó tímidamente. Clara se agachó y le ofreció el libro. Lo tomó, lo hojeó y dijo que le gustaba esa historia. Le preguntó si podía hacer voces graciosas como su padre. Clara intentó imitar a un personaje y él se rió. Eso fue todo. Pero en esa risa, algo dentro de ella se rompió de nuevo. Algo diferente. Fue como si le hubieran tocado una parte olvidada. Después de ese día, no volvió a ver al chico. No le preguntó. No lo obligó. Él comprendió que primero necesitaba reconstruirse. Continuó la terapia. Ella empezó a escribirse cartas, como si hablara con la Clara de antaño, la que aún creía en el amor, en los nuevos comienzos, en el perdón. Visitó a sus padres, habló con su padre tras años de distanciamiento. Se disculpó con su madre por guardarle tanto resentimiento. Tomó una clase de cocina. Él dejó de usar el móvil antes de acostarse. Reencontró a viejos amigos. Empezó a vivir una vida más tranquila y honesta. Lucas, por su parte, siguió su camino. Daba clases, cuidaba de su hijo, reía más. Era un hombre diferente. Ya no era el que amaba a Clara, sino alguien que había aprendido a amarse a sí mismo. Aún tenía cicatrices, por supuesto. Algunos dolores no desaparecen, solo cambian de lugar. Pero ahora sabía que era capaz de renacer. Y no solo eso, era capaz de enseñar a otra vida a florecer con él. Un año después de ese encuentro, ambos se encontraron por casualidad en una librería. Fue un encuentro breve. Clara estaba eligiendo un libro para regalarle a un amigo, y Lucas estaba con el niño, buscando algo sobre dinosaurios. Se saludaron.
El niño la reconoció y sonrió. Dijo que aún conservaba el libro que ella le había regalado. Lucas le devolvió la sonrisa, pero no hubo una conversación larga. No era necesario. Simplemente intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Una mirada que decía, había dolor, había pérdida, pero también crecimiento. Clara salió de la librería con el corazón apesadumbrado, pero en paz. Sabía que nunca recuperaría lo que había destruido. Pero también sabía que nunca volvería a ser la mujer que una vez fue. Y quizás, al final, esto también sería una forma de redención. Lucas llevó a su hijo a casa, preparó la cena, lo acostó y pasó unos minutos observándolo dormir. Luego se sentó en el porche, con un libro en las manos y un corazón en paz. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Y no por casualidad. Sino porque decidió reconstruir. Ladrillo a ladrillo. Emoción a emoción. Hasta que, por fin, pudo volver a vivir. Sin ella. Y a pesar de ella. Clara empezó a ver el mundo de otra manera tras aquel inesperado reencuentro en la librería. Ya no había desesperación en su corazón, ni el deseo infantil de volver al pasado y enmendar errores que ya le habían pasado factura. Ya no intentaba forzar acercamientos, ni construía diálogos en su mente, imaginando excusas o justificaciones. Aceptaba donde estaba, la ausencia que había causado, la distancia que era consecuencia directa de sus decisiones. Pero incluso al aceptarlo, lo sentía. ¿Y cómo lo sentía? Había días en que caminaba por las calles abarrotadas y se sentía la única desconectada de todo. Veía reír a las parejas y, por un segundo, envidiaba cosas demasiado simples como para pedirlas de vuelta. Extrañaba quién había sido al lado de Lucas. No la mujer que lo había traicionado, sino la que aún creía en su amor como una certeza inquebrantable. En el fondo, quería perdonarse, pero esa era una tarea pendiente. Se había mudado de apartamento. Necesitaba alejarse de los recuerdos grabados en las paredes, de los lugares donde su aroma aún persistía sin explicación. Él alquiló un espacio nuevo, más pequeño y sencillo, donde todo se elegía con calma, sin prisas. Ahora traía plantas a la casa, algo que antes decía no tener paciencia para cuidar. Leía más. Hablaba menos. A veces escribía cartas que nunca entregaba. Textos sueltos que dejaba en cajones, como si necesitara registrar lo que aún no podía decir en voz alta. Ya no lloraba a menudo, pero cuando lo hacía, era por dentro. Ya no necesitaba dramatizar para llorar, porque el sufrimiento se había instalado en un rincón profundo y silencioso de su alma, donde solo el tiempo podía penetrar. Lucas se mantuvo firme. Se dedicó a su hijo con una dedicación casi absoluta. No por obligación, sino porque había descubierto en él un amor nuevo, puro e incondicional. Había aprendido a cuidarlo, a lidiar con los cólicos, las fiebres y los miedos nocturnos. Sabía los nombres de los personajes favoritos del niño, los horarios de sus dibujos animados, sus sabores de helado favoritos. Hubo días difíciles, sí, sobre todo esos largos domingos en los que la soledad pesaba sobre él después de que se dormía. Pero incluso en esos días, Lucas no se arrepentía. No porque fuera un mártir, sino porque ahora comprendía el valor de las decisiones tomadas con un corazón puro. Y la mayor de ellas había sido dejar ir a Clara. No porque ya no la amara, sino porque, para amarla, tendría que olvidarse de sí mismo, y ya no estaba dispuesto a volver a perderse en nadie. El dilema que crecía dentro de Clara ya no era sobre volver juntos o insistir. Era sobre qué hacer con el recuerdo de lo que había vivido. ¿Por qué algunas personas cometen tantos errores con quienes más las amaron? ¿Por qué es tan fácil ignorar lo que uno tiene bien para perseguir una ilusión? Ya no había Daniel, ni mensajes, ni restos de lo que una vez pareció tentador. Se había desvanecido demasiado rápido, y Clara ni siquiera sentía rabia por ello. Solo indiferencia. Lo que dolía era el desperdicio. La verdadera oportunidad de haber construido algo completo con alguien que, durante tanto tiempo, había estado dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Y en el fondo, lo sabía, no se trataba de que Lucas fuera perfecto. No lo era. Pero era real. Constante. Transparente. Algo demasiado raro para ser descartado. Y lo hizo.
Ahora, se enfrentaba a sí misma cada día, tratando de comprender si alguna vez sería capaz de amarse de nuevo, incluso después de todo lo que había hecho. Una noche regresó al parque donde conoció al chico. Estaba vacío. Se sentó en el mismo banco, con el cielo nublado encima, el viento cortando entre los árboles. Recordó su risa, la forma en que le tocó el brazo con curiosidad, su vocecita preguntándole si podía hacer voces graciosas. Todavía resonaba como una súplica silenciosa por algo que nunca podría suceder. No sabía si era añoranza de lo que había vivido o de lo que nunca tuvo la oportunidad de experimentar. Pero era fuerte. Estaba ahí, presente en cada gesto, en cada respiración. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Lucas. Dijo que no quería pedir nada, ni revivir nada. Pero quería saber cómo estaba el chico. No necesitaba responder, solo quería decirle que le deseaba lo mejor. El mensaje fue visto, pero no respondido. Y lo entendió. Ya no había lugar para ella en ese mundo. Y eso, aunque doliera, era justo. Lucas leyó el mensaje y, por un momento, consideró responder. Pero algo en su interior le decía que no era el momento. No por venganza ni por resentimiento, sino porque aún había heridas que sanaban en silencio. La presencia de Clara, por discreta que fuera, aún lo estremecía. El chico hablaba de ella de vez en cuando. Le preguntó por qué ya no estaba. Lucas respondió con dulzura que estaba ocupada con el trabajo, pero que le mandaba recuerdos. Era una forma de no guardar rencor. Quería que su hijo creciera entendiendo que, a veces, las personas no se quedan, pero eso no significa que deban ser odiadas. La ausencia puede enseñar más que la presencia, si se maneja con amor. Clara volvió a escribir. Esta vez, no en cartas. Empezó a registrar su historia en capítulos. Cambió los nombres, por supuesto. Pero por primera vez, lo contó todo con detalle. Su infancia, los traumas, los encuentros, el matrimonio, la caída, el vacío, el descubrimiento. Escribir fue doloroso, pero liberador. Era como si, al plasmar lo vivido en papel, estuviera construyendo poco a poco un puente entre la mujer que era y la mujer en la que podría convertirse. Comprendió que el perdón, a veces, no viene de los demás. Viene de dentro. Llega cuando te miras a los ojos y dices, me equivoqué. Pero aquí estoy. Y aún puedo ser mejor. Una tarde, recibió una invitación inesperada. Era del colegio donde Lucas enseñaba. Una de las profesoras, que conocía a Clara de un evento anterior, la invitó a dar una charla sobre liderazgo femenino en el ámbito laboral. Estuvo a punto de rechazarla. Pero algo en su interior le decía que podría ser el momento adecuado. El día de la charla, entró en la sala con el corazón acelerado. No sabía si Lucas estaría allí. Durante toda la charla, se mantuvo centrada y profesional. Pero al final, cuando le preguntaron sobre la conciliación de la vida laboral y personal, respiró hondo y dijo, a veces solo entendemos el éxito después de perder todo lo que realmente importaba. La sala quedó en silencio. Y, a lo lejos, vio a Lucas entrar discretamente por la puerta trasera, con la mochila de su hijo en la mano. Sus miradas se cruzaron un instante. Ella no apartó la mirada. Y él tampoco. Pero esta vez, el intercambio fue diferente. Un reconocimiento sin exigencias. Un duelo dividido en silencio. Después de ese día, Clara ya no intentó acercarse. Comprendió que el amor verdadero también sabe cuándo retirarse. No por rendición, sino por respeto. Respeto por el tiempo de la otra persona, por el camino que ahora siguen sin ella. Y, sobre todo, respeto por la nueva historia que se había construido en su ausencia. Lucas, a su vez, comenzó a verla de otra manera. Ya no como la mujer que lo lastimó, sino como alguien que también intentaba reconstruir su propia vida. El dolor se había disuelto con el tiempo. Lo que quedaba era una extraña compasión. La conciencia de que dos corazones pueden amarse profundamente, y, sin embargo, ya no estar unidos. Y así, con pasos lentos, cada uno siguió su propio camino. El niño creció, aprendió, se hizo menos preguntas sobre Clara.
Y Lucas lo guió con la firmeza de quien se enfrentó a lo peor y, aún así, eligió amar. Clara encontró nuevos afectos, nuevos ritmos. Ya no buscaba grandes pasiones. Buscaba la paz. Buscaba la verdad. Buscaba mirarse al espejo y sentirse, por fin, completa. Aún con cicatrices, pero sin vergüenza. Porque ahora, formaban parte del viaje. Y aunque sus caminos nunca se cruzaran como antes, ambos sabían, en cierto modo, que habían dejado huellas eternas en la historia del otro. No de las que destruyen, sino de las que enseñan. De las que muestran lo que nunca debería volver a suceder. Y también, de las que nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, no tiene que ser eterno para haber sido real. A finales de otoño, las calles comenzaron a llenarse de hojas secas, y el aire traía ese aroma a cambio que Clara había aprendido a reconocer no solo en las estaciones, sino en su propia alma. Sus pasos eran más firmes, pero el camino seguía siendo sinuoso. Después de la charla escolar, se permitió sumergirse en días de silencio, evitando cualquier movimiento impulsivo que pudiera incomodar a Lucas o al niño. Respetar los espacios que ella misma había roto era parte de su proceso de reconstrucción interna. Ya no se trataba de recuperar, sino de comprender que hay amores que, incluso terminando, perduran de forma discreta, como un perfume olvidado en un abrigo viejo, como una canción que suena por casualidad y hace vibrar el corazón, aunque el tiempo haya pasado. Clara se involucró en una ONG que trabajaba con mujeres emocionalmente vulnerables. Enseñó técnicas de liderazgo, ayudó con entrevistas de trabajo y creó talleres de escritura terapéutica. Allí, redescubrió un sentido de propósito que no estaba ligado al éxito ni a la imagen, sino a la presencia. El contacto con estas mujeres la expuso diariamente a historias de pérdida, abuso y superación. Y en muchas de ellas, encontró espejos. Era como si, al escuchar el dolor ajeno, poco a poco reconociera el suyo con mayor dignidad. Ya no necesitaba justificar todo lo que había hecho. Ya no buscaba comprensión. Simplemente aceptaba. Y, en la medida de lo posible, transformó lo que antes había sido una carga en atención a los demás. Lucas, por otro lado, empezaba a vislumbrar nuevas posibilidades. No eran romances ni pasiones desbordantes, sino pequeños encuentros, intercambios sutiles con personas que se cruzaban en su camino. Una profesora de teatro del colegio donde enseñaba empezó a asistir a los círculos de lectura que organizaba los sábados por la mañana, y poco a poco, empezaron a intercambiar confidencias sobre literatura, infancia y miedos. Era tranquila, sensible y divertida. Tenía una risa espontánea que desgarraba sus defensas sin esfuerzo. Un día, después de una función escolar, trajo un pastel que había hecho y lo dejó en la sala de profesores con una nota firmada simplemente con una estrella. Lucas sonrió. No respondió. Pero guardó la nota en su cartera. El niño notó los cambios. Los niños son sensibles a lo que no se dice. Empezó a preguntar menos por Clara, pero seguía mencionando el día en el parque como si fuera un recuerdo feliz que debía atesorar. Lucas lo animó a guardar ese recuerdo como algo hermoso, sin resentimiento. Una noche, al acostarlo, el niño le preguntó si podía volver a ver a esa chica. Lucas dudó. Dijo que quizás, algún día, cuando todo estuviera más tranquilo, eso podría suceder. El niño entonces cerró los ojos y dijo que ella tenía los ojos tristes, pero una sonrisa amable. Lucas salió de la habitación con el corazón apesadumbrado. Los niños ven lo que los adultos ocultan con palabras. Un sábado lluvioso, Clara decidió visitar una librería recién inaugurada en un barrio más remoto. El lugar era acogedor, con sofás, música de fondo y una pequeña cafetería al fondo. Se sentó a leer cuando vio que una exposición fotográfica estaba a punto de comenzar. Sin planearlo, se quedó. Y al pasar junto a las imágenes, se quedó paralizada frente a una de ellas. Era una foto en blanco y negro, tomada de espaldas, de un hombre sosteniendo la mano de un niño en un puente de madera. No había rostros, pero lo reconoció. Era Lucas con el niño. El fotógrafo era un amigo en común que probablemente la había capturado en una de las excursiones escolares. Esa imagen la paralizó. No por el dolor, sino por la poesía. Por la belleza de algo que ya no poseía, pero que existía. Que era real. Que era amor.
Se permitió llorar en silencio ante esa imagen y luego se alejó. Escribió una pequeña nota cuidadosamente doblada y la dejó en el mostrador para entregársela al fotógrafo. La nota simplemente decía: «Gracias por recordarme lo que es el amor en su forma más pura». Unos días después, recibió un mensaje de su amigo fotógrafo. Le agradeció sus palabras, diciendo que Lucas no sabía que la imagen se exhibiría, pero que al ver la nota, había hecho un comentario significativo. Dijo que quizás finalmente estaba listo para dejar que el pasado se asentara donde se merece. No como una sombra, sino como una raíz. Y que tal vez, pronto, estaría dispuesto a hablar. Clara leyó y releyó esas palabras con cautela. No como alguien que esperaba reconectar, sino como alguien que encontraba un respiro tras años de ahogamiento. Era un posible final en paz. O una coma necesaria. No importaba. Solo quería saber que había dejado algo más allá del dolor. La semana siguiente, recibió una llamada de Lucas. Su voz era diferente. Todavía firme, pero más suave. Dijo que quería hablar. No sobre el pasado. Ni sobre reconciliaciones. Sino sobre lo que cada uno había construido desde la ruptura. Quedaron en verse en una cafetería cerca de la vieja librería donde empezó todo. Era un lugar nuevo para ambos. Territorio neutral. Cuando Clara llegó, él ya estaba allí, leyendo un libro. Al verla, se levantó y sonrió. El abrazo fue breve, respetuoso. Se sentaron y, durante unos minutos, simplemente se observaron en silencio. Lucas dijo que el niño estaba bien, que ahora disfrutaba dibujando dragones y aprendiendo palabras difíciles. Dijo que aún recordaba a Clara con cariño, pero que ya no le preguntaba tanto. Y eso era bueno. Era una señal de que había encontrado la estabilidad. Clara asintió, conmovida pero contenida. Luego habló de su nueva rutina, su trabajo en la ONG, su escritura y lo que había aprendido. Dijo que aún luchaba con los fantasmas, pero que ahora sabía cómo lidiar mejor con ellos. Lucas sonrió y dijo que siempre había sabido que ella tenía la fuerza para hacerlo, solo que no estaba seguro de si elegiría usar esa fuerza correctamente. Y que, en cierto modo, lo estaba haciendo ahora. La conversación fluyó sin prisas. En un momento, Clara le preguntó si estaba con alguien. Lucas dudó un segundo y dijo que se encontraría con alguien, pero que no era nada grandioso. Solo algo ligero. Y que, por primera vez, eso era suficiente. Clara sonrió con sinceridad. Dijo que esperaba que él fuera feliz. Y que se lo merecía más que nadie. Al final de la reunión, Lucas le entregó un sobre. Dijo que era un dibujo del niño, hecho después de una clase. Clara lo abrió y vio dos figuras tomadas de la mano, con su nombre escrito con letras torcidas al lado. Era sencillo, infantil, pero con una ternura indescriptible. Sostuvo el papel como si sostuviera una reliquia. Lucas entonces dijo que ese era el último recuerdo que sentía que debía compartir. Que el pasado ya estaba completo. Que cada uno había hecho lo que podía. Y que si alguna vez se volvían a cruzar, podrían saludarse como dos adultos que habían sobrevivido a sí mismos. Se despidieron con un abrazo más largo. No hubo lágrimas ni promesas. Solo un silencio reconfortante entre dos corazones que por fin habían aprendido a despedirse sin tener que destruirse. Clara salió del café con paso firme, con el sobre apretado contra el pecho. Sabía que esta era la última página de una historia. Y que el siguiente capítulo sería completamente suyo. Escrito con más cariño. Con más presencia. Con más verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era todo lo que necesitaba. En los meses posteriores a esa última conversación, Clara llegó a comprender profundamente el verdadero significado del cierre. No se trataba de cerrar puertas con rabia ni ignorar recuerdos, sino de mirar todo lo vivido con honestidad y aceptar las cicatrices como parte inseparable de su propia piel. Empezó a vivir con más serenidad, sin la urgencia de resolver lo que ya no controlaba. Aprendió que algunos dolores no sanan del todo, simplemente se asientan. Y con esta conciencia, tomó una de las decisiones más difíciles,
pero a la vez más liberadoras, de su vida, dejar atrás no solo la historia con Lucas, sino también la versión de sí misma que seguía intentando corregir el pasado. Renunció al trabajo que aún la ataba emocionalmente al viejo ciclo, vendió las posesiones que ya no tenía sentido conservar y se mudó a una ciudad más pequeña, donde pudo empezar un nuevo trabajo en una organización que albergaba a niños abandonados. Había algo simbólico en este gesto, cuidar a los pequeños que también habían sido abandonados, tal como ella lo había sentido durante tanto tiempo. En su nueva rutina, Clara era una mujer diferente. Ya no necesitaba maquillaje para disimular sus ojeras, ni ensayar discursos para convencer a los demás de su competencia. Hablaba menos, observaba más y escuchaba con empatía lo que antes le habría parecido banal. Empezó a desarrollar proyectos de lectura y escritura para sus hijos, enseñándoles a escribir cartas como forma de expresarse. Esas cartas, a menudo dirigidas a padres ausentes o a versiones imaginarias de sí mismos, se convirtieron en un espejo constante para ella. Cada vez que leía una, se sentía más cerca de su niña interior, la que una vez soñó con el amor y, por miedo, destruyó el único amor verdadero que había encontrado. Pero también aprendió que no somos solo nuestros errores. Somos lo que elegimos hacer con ellos. Mientras tanto, Lucas continuó su camino con una tranquilidad que durante mucho tiempo creyó que nunca alcanzaría. Su hijo creció con una salud e inteligencia extraordinarias. Era sensible, curioso y tenía una capacidad instintiva para percibir los sentimientos de los demás. Lucas sabía que parte de esto provenía del ambiente amoroso que había logrado construir, incluso después de tanto sufrimiento. Pasaba los fines de semana disfrutando de picnics, noches de cine en casa y visitas a la biblioteca local, donde le encantaba elegir libros sobre dragones, naves espaciales e inventos locos. Con el tiempo, su relación con su profesora de teatro se profundizó. No era un amor abrumador como el que experimentó con Clara, pero era sólido, ligero y sociable. Era el tipo de amor que crece con el tiempo, con el silencio compartido, con la certeza de que ambos estaban listos para cuidar, no para arreglar las cosas. Una tarde de primavera, Lucas decidió escribirle una carta a Clara. No esperaba respuesta. No era un intento de acercamiento. Era simplemente un gesto de humanidad. Le contó sobre el crecimiento del niño, sus nuevos hábitos y cómo aún conservaba el libro que ella le había regalado. Le dijo que estaba bien, que lo había perdonado todo, incluso a sí mismo, y que esperaba que ella hiciera lo mismo. Al final de la carta, escribió una frase que Clara había dicho en una conversación lejana: solo comprendemos la profundidad del amor cuando aprendemos a soltar. Y en ese momento, lloró como hacía mucho que no lloraba. No de dolor, sino de paz. La vida continuó. Clara abrió una pequeña editorial enfocada en autores emergentes con historias de superación. Publicó un libro con relatos ficticios basados en sus experiencias, pero nunca reveló que eran suyos. El libro cobró popularidad entre los lectores que se vieron reflejados en sus páginas, y pronto empezó a recibir cartas de agradecimiento de personas que encontraron consuelo e inspiración en su narrativa. Desde ese momento, comprendió que, a pesar de la destrucción que había causado, aún era capaz de reconstruir, no lo que había perdido, sino algo nuevo, más grande y quizás incluso más significativo. No borraría su historia con Lucas, ni quería hacerlo. Formaba parte de su cimiento emocional. Pero ahora, había espacio para nuevas historias, nuevos afectos y, sobre todo, para la plena autoaceptación. Lucas, a su vez, consolidó su relación con su maestro. Juntos, decidieron adoptar formalmente al niño como su hijo. Fue una ceremonia sencilla, con pocos invitados, pero llena de emoción. Al final de la audiencia, el niño corrió hacia ellos y les dijo que ahora se sentía completo. Esa noche, Lucas miró al cielo y, en su mente, agradeció todo lo que lo hizo sufrir. Porque solo después del dolor pudo ver lo que realmente merecía. Comprendió que la felicidad no se encuentra en la permanencia de las personas, sino en la capacidad de amar aún sabiendo que todo es finito. Y que el amor más duradero es el que no exige nada a cambio, sino que transforma. Pasó el tiempo, y una noche, durante una charla que Clara dio en una feria del libro, la sorprendió una pregunta del público. Una adolescente, con mirada intensa, le preguntó cómo lidiaba con el arrepentimiento. Clara hizo una pausa, respiró hondo y respondió: no lo afronto. He aprendido a vivir con él.
como una cicatriz. Lo miro, recuerdo el dolor, pero también veo cuánto he crecido desde entonces. El arrepentimiento me enseña cada día a tomar decisiones diferentes. El público guardó silencio. Y luego los aplaudió de pie. No por el espectáculo, sino por la cruda verdad que provenía de alguien que aprendió, a las malas, que engañar no solo destruye a la otra persona, sino que destruye lo más puro de nosotros mismos. Esta historia nos muestra que la traición es como una piedra lanzada al centro de un lago en calma. Las ondas que crea se extienden a lo largo y ancho, llegando a lugares que nunca imaginamos. Destruye hogares, rompe la confianza y borra miradas que una vez fueron refugios. Más que perder el amor de otro, quienes traicionan pierden algo que nunca podrán recuperar por completo, su propia paz. Clara tuvo que reconstruir su alma con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, después de ser tragada por la culpa. Lucas tuvo que reaprender a amar sin miedo, y solo lo logró porque eligió cuidar, no buscar venganza. Y el niño, un símbolo viviente de consecuencias y nuevos comienzos, creció entre dos mundos que se tocaron y se distanciaron, pero nunca dejaron de enseñarle que el amor verdadero no miente, no traiciona, no abandona. El amor verdadero perdura, incluso cuando debe partir. Si has llegado hasta aquí con el corazón encogido y el alma conmovida, queremos saber qué te pareció esta historia. Deja un comentario, cuéntanos qué sentiste, qué aprendiste y qué te impactó. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte historias tan profundas como esta. Y recuerda, aquí en este canal no apoyamos, defendemos y nunca romantizamos ningún tipo de traición, nuestras historias son ficción, pero el dolor que retratan es demasiado real como para ignorarlo. Que cada una de ellas sirva de advertencia, de espejo y, sobre todo, de lección. Porque hacer trampa nunca es solo una elección pasajera. Es un punto de ruptura que a veces no tiene retorno. Y cuando lo hace, casi nunca es de la misma manera.